Soy Irene Pisanti y trabajo para la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bueno, resumir los problemas prioritarios está difícil porque son muchísimos y sobre todo se encuentran en muchas escalas y eso lo hace un poco inaprensible, ¿no? Uno puede decir, pues un problema insoslayable es el cambio global. Y en el cambio global, pues está el cambio climático, está la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelos, la pérdida de agua, la pérdida de ecosistemas naturales. Creo que en México es particularmente relevante para abordar estos temas hablar de la fragmentación y de la pérdida de hábitat, porque tenemos un crecimiento desordenado, no tomamos en cuenta los ordenamientos, salvo en muy contadas ocasiones, y entonces lo que sucede es que se hacen transformaciones a nivel ecosistémico de distintas escalas que causan cambios frecuentemente irreversibles y que a mediano y largo plazo siempre son nocivos, de pérdida de especies, pérdida de suelos, los suelos son muy importantes, pérdida de vegetación y de fauna, que son muy importantes porque en general el ciudadano urbano y la tendencia en el mundo entero es a la urbanización. En México tenemos 70 y pico por ciento de la población en ciudades. Tenemos un contacto muy limitado con la naturaleza y por no tenerlo directo, pareciera que no nos afectara. Pero lo que nos respiramos, el oxígeno que nos respiramos, el agua que nos bebemos, los alimentos que nos comemos, los materiales que usamos para satisfacer nuestras necesidades, vienen de sistemas naturales, transformados o no transformados, pero vienen de sistemas naturales. Y pareciera ser que no nos damos cuenta de eso, y eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo por eso creo que la transformación de los ecosistemas, su fragmentación, la pérdida de su funcionalidad y después la pérdida del ecosistema en general, es un problema muy importante, porque además conlleva el problema de pérdida y contaminación de suelos y de pérdida y contaminación de agua, ¿no? Esa siempre es una pregunta muy difícil de contestar, porque uno quisiera siempre aportar más de lo que ha aportado, pero sobre todo porque no te das cuenta de qué es lo que has aportado, ¿no? O sea, un proceso de investigación a veces está movido por la pura curiosidad y le llamamos ciencia básica, y a veces responde a necesidades muy concretas, pero generalmente está en medio. Porque hoy día los científicos que creen que están pudiendo escaparse de la cruda realidad, me parece, viven en el error. ¿Qué he aportado? No lo sé, la verdad no lo sé. He tratado de que el conocimiento se utilice para la toma de decisiones en muchos ámbitos. Tuve la oportunidad de trabajar en el sector público durante 6 años y ahí hice todo mi esfuerzo para que todo lo que se hiciera estuviera considerando el conocimiento más actualizado, más formal que estuviera disponible, y además hice un gran esfuerzo por generar un fondo, estos fondos sectoriales que salieron, en donde la investigación orientada a la resolución de los problemas prioritarios estuviera bien hecha, estuviera hecha por los mejores, que no se pudiera escoger a nadie sin tener la certeza, es decir, promovimos desde el INE, y aquí debo de decir que la cabeza era Ezequiel Ezcurra y eso era una garantía, promovimos que se concursaran los proyectos, que se concursaran los financiamientos y que no se quedaran en literatura gris. No lo logramos al nivel que hubiéramos querido por estos vaivenes políticos que hay siempre en México, que lo que está como tema importantísimo, lo que más le interesa al país, en un año deja de ser importante con un simple cambio de autoridades. Eso ha sido muy malo. Y en donde realmente he puesto yo un esfuerzo muy importante personalmente, y que he disfrutado mucho, debo de decir, que ha sido de las partes más bonitas de la vida profesional, es la formación de recursos humanos, ¿no? Es decir, que cuando los estudiantes entren a una clase de ecología, realmente reciban una clase de ecología, no un discurso sobre el mal gobierno. Eso tiene que ser en otros ámbitos. Si se va a opinar, hay que opinar desde el ámbito de cada quien. Los estudiantes que están estudiando biología, es muy importante que adquieran conocimientos de ecología biológica, de la ecología básica,
antes de poder entrar a resolver problemas, ¿no? Y yo ahí he puesto un esfuerzo muy grande y me da gusto ver cómo personas que pasaron por mis aulas, por las aulas en las que yo llevo muchos años impartiendo clase, ocupan ahora puestos en donde tienen mucha posibilidad de influir. No sé si fue porque tomaron clase conmigo o a pesar de que tomaron clase conmigo, eso no lo voy a saber nunca. Pero lo que sí te puedo decir es que yo he puesto un especial énfasis en el ejercicio profesional en convencer a los jóvenes de la utilidad de las ciencias, de la importancia que para quien quiere cambiar el mundo tiene contar con las herramientas profesionales necesarias para hacerlo de una manera adecuada. No estoy diciendo que esto sea la única manera. Yo soy de estas personas, raras personas, que reconoce el valor de otros conocimientos. No de todos, no de todos. Soy alérgica a las pseudociencias, la charlatanería me pone de muy mal humor, el uso indiscriminado de es que a mí me dieron unas gotas mágicas y claro, después resulta que te hicieron más daño que beneficio, no eso. Pero hay un largo caudal de conocimiento empírico en México que la ciencia debe de revisar, las ciencias biológicas deben y las médicas deben de revisar, deben de considerarlo como un conocimiento serio y deben de coadyuvar a separar qué es una costumbre que da igual que se pierda y qué es una costumbre que tiene fundamentos científicos, aunque el método de aprendizaje no haya sido lo que conocemos como el científico, ¿no? Creo que ahí hay elementos muy importantes. Sin embargo, en los estudiantes que están en este reducidísimo grupo, lamentablemente privilegiado, porque debería de ser para todos, que llega a la educación superior, deben de poder aportar habilidades adicionales. Y creo que la ecología en ese sentido es muy importante, porque no es solo un cuerpo de conocimientos, es un cuerpo de conocimientos, es un cuerpo de herramientas técnicas, pero es también un criterio. La visión ecológica está centrada, el meollo es la interacción de los organismos con un medio que incluye a los otros organismos, que es el escenario de la evolución. Y en ese sentido creo que la biología tiene mucho que aportar a la solución de estos problemas socioambientales que enfrentamos hoy en día. Quisiera enfatizar que estoy convencida de que los problemas socioambientales no se pueden resolver sin la dimensión biológica, ecológica, pero que si pretendemos resolverlos nada más desde la ecología, no solo no los vamos a resolver, sino que la probabilidad de que los agravemos es muy amplia, es muy, muy amplia. En repetidas ocasiones hemos visto iniciativas tomadas por biólogos a nivel local que acaban generando una enorme confrontación, un maltrato al tejido social. En fin, lo que trato de decir es que la dimensión ecológica de la ecología biológica es fundamental y hay que atenderla, pero no es la única. Si se ponchan 4 llantas del coche y nada más cambiamos una, el coche igual no puede caminar. Aquí necesitamos mucho trabajo interdisciplinario y necesitamos, y yo creo que esta es una de las prioridades que hay que atender, un diálogo abierto, franco, fluido y eficaz entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, porque no lo tenemos, lamentablemente no lo tenemos. Y eso hace que no haya un trabajo interdisciplinario, que no podamos entrarle globalmente a la resolución de problemas ambientales, que finalmente está dirigida a la gente. La conservación de una especie X tiene un imperativo ético que es insólito, pero en realidad no está orientada a un bicho o a una planta en sí. La conservación es para que la gente esté bien. Y en ese sentido creo que tenemos que abrir ese diálogo, profundizarlo. No se trata de que los biólogos se vuelvan antropólogos light, ni de que los antropólogos light se vuelvan biólogos superficiales. Los antropólogos profesionales. No se trata de eso. Se trata de realmente construir una interdisciplina en donde todos los especialistas aporten su especialidad y aprendan de la especialidad ajena y se genere un criterio socioambiental generalizado, colectivo, que impregne
hasta los últimos recovecos del sector público, del sector académico y del sector social. En realidad, porque me encantó la ecología como el escenario de la evolución. Y a la ecología de poblaciones, porque es en donde puedes ver a la acción natural, a la selección natural en acción. No estás viendo la evolución, pero estás viendo cómo unos individuos sobreviven, se reproducen, otros no la hacen. Y te queda clarísimo que esto de que es la teoría de la selección natural, ¿cuál teoría? Es un hecho contundente. Y mi primer interés fue eso, lo que me apasionó fue eso. Pero después el potencial de aplicación y el potencial de elemento de cambio social, de generar justicia en un país que la pide a gritos, me enganchó. Y bueno, yo he cometido muchos errores y he tomado decisiones muy equivocadas a lo largo de mi vida. No te imaginas de qué tamaño. Pero esa decisión fue la más acertada porque no es... Porque yo estoy en ese grupo muy privilegiado cuyo trabajo es mucho más que un empleo, ¿no? Es una forma de vida. Y bueno, la oportunidad que abren las universidades públicas, poder servirle al país a través de una universidad como la UNAM, y con un elemento de conocimiento de un área que a mí me interesa mucho, que además tiene esta digamos que es aplicada inmediatamente, realmente ha sido un privilegio de la vida, ¿eh? Un privilegio de la vida. En el estudio de la ecología, en su aplicación, fíjate que, déjame antes de darte los nombres y estoy segura que voy a quedarme corta, déjame decirte que una cosa que es extraordinaria en México es en qué poco tiempo el número de actores relevantes creció como creció. Cuando yo era estudiante, allí hace muchas eras geológicas, pues estaba fuera de México el doctor Sarucán, que era un joven en formación. Estaba el doctor Gómez Pompa buscando ecología aplicada. Estaba el doctor Gonzalo Halfter. Y estaba, bueno, sin duda Carlos Vázquez Llanes, Sergio Guevara con esos estudios pioneros del trópico. Y una mujer que ha sido muy discreta, pero que ha jugado un papel muy importante, que es Ana Luisa Anaya, desde la academia, y otra desde el activismo, que fue Silvia del Amo. No era lo que había, ¿eh? Y eran un poco mayores que nosotros. En una segunda tanda, la población de ecólogos capaces, influyentes, publicadores como ellos solos, que contribuyeron importantísimamente a la ciencia de las revistas, lo que yo las llamo en broma y con cariño, el Journal of Very Difficult Results, ¿no? Creció muchísimo, creció muchísimo. Si lo comentaba hace un rato con uno de los actores fundamentales, nosotros íbamos a los congresos de botánica o de zoología y había 4 o 5 trabajos de ecología. Y ahora hay todo un congreso con cerca de 2,000 participantes. Y eso ha sido el resultado visionario de algunos de estos ecólogos de primera que nunca se olvidaron de en qué país vivimos y del infinito compromiso que debe de tener cada ciudadano mayor de 30 años con los menores de 30 años, ¿no? Y eso fue increíble, eso fue increíble. Tú hoy vas a prácticamente cualquier estado de la República y hay un departamento de ecología, un área de ecología y recursos naturales, un centro de investigaciones. Es impresionante y además de gran nivel. Tienes instituciones, bueno, el centralismo todavía existe. Yo soy muy Puma, pero estoy feliz de que no todo dependa de la UNAM y del POLI en sus instalaciones del Distrito Federal. A donde vayas hay grupos de investigación relevantes de un tipo, de otro, pero muy relevantes para las ciencias, para la aplicación de las ciencias y para la formación de nuevos recursos humanos. Y eso a mí me genera una esperanza muy grande, un entusiasmo que me cuesta trabajo mantener, porque el día a día del país en esta corrupción y en esta violencia y en este desencanto con la política, pues es muy fácil caer en la desesperanza, ¿no? Y aunque si me preguntas, Irene, por dónde, te voy a decir que no veo por dónde,
sí te puedo decir que ver este compromiso y ver el efecto que este puñado de personas tuvieron, a mí me alienta mucho y me hace, no aspiro a ser como ellos, pero sí a seguir su ejemplo, ¿no? Los nombres, ¿qué quieres que te diga? Ya te dije algunos, sin duda Ezequiel Escurra, Jorge Soberón, Julia Carabias, Rodolfo Dirso, Daniel Piñero, Patricia Moreno. Hoy va a haber galardonados y estoy segura que se lo merecen eso y más. Y también estoy segura que les costó trabajo, porque de verdad el crecimiento de una planta científica de primer nivel, comprometida con los problemas del país, es extraordinario. Es como que nunca visto. Y tenemos instituciones que son referencia internacional, por ejemplo la CONAVIO, ¿no? Yo estoy segura que hay personas que han sido motores. Los caminos por los que tú y yo transitamos vestiditas, limpias, así como si tal cosa, se abrieron a punta de machete, convencer a CONACYT, convencer al gobierno federal, convencer a las autoridades universitarias, convencer a la sociedad de que vale la pena invertir en esto, no ha sido un trabajo fácil. Y creo que esa construcción de instituciones, pero sobre todo esa construcción de capacidades nacionales, hay que reconocerla y celebrarla. Y sí fueron unos cuentos que fueron visionarios y que cuando alguien les dijo, ay, pero eso se va a lograr dentro de 40 años, y contestaron, pues entonces vamos empezando de una vez, porque si no va a tomar 45. Yo creo que esas personas merecen todo nuestro reconocimiento. Debe de haber muchísimos más que son menos públicos, pero todos ellos merecen un gran aplauso y un gran reconocimiento. Y el reconocimiento más importante es seguir abriendo camino, que eso es lo que este país necesita, ¿no?